Hola amigos y amigas, estimados televidentes, cibernautas. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Tal vez lo vamos a tener que dividir en varias sesiones porque es un poquito largo, pero creo que a todos les va a gustar. Espero que a todos les guste. Un tema importante. Nosotros conocemos la Torá, escuchamos de la Torá, hablamos de la Torá. La Torá es la base de todo el judaísmo. Una vez en una clase yo le pregunté a la gente que estaba ahí si me pueden definir qué es la Torá. Todo el día decimos Torá y Torá y Torá, pero ¿qué es la Torá? Entonces una persona levantó la mano y dijo, yo te voy a decir lo que es la Torá. Me dijo, es un libro de historia. Yo me quedé asombrado por la respuesta. Le dije, sí tiene algunas historias, pero la Torá definitivamente no es un libro de historias nada más. Otra persona opinó que es un libro de leyes. Es como una constitución con 365 leyes negativas. No hagas esto, no robes, no mates, no hagas cosas malas. Y 248 leyes positivas. Sí da caridad, sí ama al prójimo, sí pon mezuzá, etcétera, etcétera. En total son 613 leyes. Y es como una constitución. Le dije, mira, la Torá sí tiene leyes, por supuesto que esa es la base, pero no nada más se limita a leyes y no nada más se limita a historia. Para saber la definición amplia y real de la Torá, me voy a basar en un Zohar. El Zohar dice que el mundo, en la Kabbalah, el mundo es una creación increíble, pero hubo alguien que la orquestó, alguien que la creó, un creador que es Hashem, todos sabemos eso. Y cualquier arquitecto cuando necesita construir una casa, un edificio, una estructura, antes de empezar la construcción lo primero que necesita son planos. ¿Qué planos dice el Zohar? ¿Qué planos utilizó Dios antes de crear y construir este hermoso mundo? La Torá. Por lo tanto, el Zohar dice, la Torá no nada más es un libro de historia, no nada más es un libro de leyes, sino son los planos del universo. Dice el Zohar, Akadosh Baruj Hu istakel beoraita ubara alma. Significa que Akadosh Baruj Hu se fijó en la Torá y esos fueron los planos que utilizó para crear el mundo. Y eso es el tema que me gustaría hablar hoy. Si la Torá son los planos del mundo, no del mundo, me equivoco, del universo, por ende, por lo tanto, todo lo que hay en el universo debe estar en la Torá. Yo si quiero comprar una casa o un edificio en China y aquí me traen los planos en México, me dicen tu edificio va a tener 5 departamentos y cada departamento va a tener 4 baños y 3 recámaras. Cuando yo llegue allá, el edificio tiene que tener eso porque estoy viendo los planos. No necesito ir a verlo para saber lo que tiene. Con los puros planos ya sé lo que hay y lo que no hay. Igualmente en la Torá, nos fijamos en la Torá y tenemos los planos de todo el universo. Lo que hay en el universo forzosamente tiene que estar en la Torá. Si no está en la Torá, no está en el universo. Porque Akadosh Baruj Hu, al crear el universo, se fijó en la Torá y esos fueron sus planos. Voy a dar unos ejemplos. Vamos a ir de menor a mayor, intensidad y profundidad, tal vez en varias sesiones, como les dije anteriormente, para ir viendo algunos ejemplos de cómo es esto. Quiero aclarar algo, no estoy hablando de códigos en la Torá, de letras, salteo fijo, etcétera. Esas son cosas también muy importantes. Yo estoy hablando de cosas que están escritas claramente en la Torá, explícitamente en la Torá para el público total, para todos nosotros que podamos tener acceso a ello y con eso poder saber qué hay y qué no hay. Y no nada más esperar a que las noticias o el mundo lo diga o piensen que lo descubrieron, sino que ya estaba documentado, registrado y certificado hace muchos años atrás. Cuando me refiero a la Torá, que son los planos del universo, no nada más me refiero a los 5 Humashim o a la Torá escrita, que es el Tanaj, Torá, Nebim y Ketuvim. No nada más me refiero a eso. La Torá no es solamente eso, la Torá tiene 2 partes, la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es todo el Tanaj,
5 Humashim, los profetas, los escritos. La Torah oral es todo lo que explica eso. Es como si fuera la Torah escrita una caja fuerte, y para entrar a esa caja fuerte necesitamos una llave, una combinación. Esa llave es la Torah oral que nos explica cómo se debe de entender correctamente la Torah escrita. Y cuando hablo de la Torah oral me refiero primero que nada, aquí voy a empezar a decir un poquito de historia para que me entiendan dónde está, cómo se divide esta Torah, cómo se complementa la Torah oral y la Torah escrita. Primer ser humano en la faz de la tierra fue Adán Arishon, todos lo saben. 10 generaciones después de Adán vino Noah, Noé, el diluvio, todos saben la historia. 10 generaciones después vino Abraham Avinu, el primer monoteísta, nuestro primer patriarca. 6 generaciones después de Abraham Avinu llegó Moshe Rabbeinu. Entonces, desde Adán hasta Moshe, tenemos 26 generaciones. Otra vez, 10 de Adán a Noah, 10 de Noah a Abraham, 6 de Abraham hasta Moshe, son 26 generaciones desde Adán hasta Moshe. Moshe fue el que nos recibió la Torah por nosotros y nos la transmitió en el monte de Sinaí. Moshe, ¿qué Torah recibió? Mucha gente se equivoca y mucha gente piensa que recibió los 10 mandamientos o recibió la Torah escrita. Moshe recibió toda la Torah completa. La Torah escrita en su totalidad, la Torah Nevi'im y Ketuvim, todo el Tanaj, y la Torah oral, que es toda la explicación a eso. Y la Torah oral, por su mismo nombre que lleva, era oral, nada más era hablada. No se podía escribir, era prohibido escribirla. Sin embargo, desafortunadamente, cada generación que fue pasando, la capacidad intelectual, la capacidad de memoria, se fue desgastando, fue bajando, y la gente con el paso de los siglos, con el paso de los años, el paso de los milenios, la gente se empezó a olvidar. Entonces un rabino se levantó y dijo, no podemos seguir así, porque si vamos a seguir que nada más la Torah es oral y se pasa de boca a boca, de papá a hijo, de maestro a alumno, de rabino a alumno, se va a estar olvidando, porque ya la gente no puede retener tanta información en la memoria. Lo que hizo este rabino fue escribir en síntesis, ya que no se podía escribir, dijo, lo voy a escribir lo más pequeño posible, nada más una síntesis, un pequeño resumen para que la gente ya con eso se recuerde de todo lo que es la Torah oral, y escribió las Mishnayot. Ese rabino era Rabbi Yehuda Nasi, el presidente de la comunidad judía en ese entonces, vivió aproximadamente hace casi 2000 años atrás, y él escribió, él recopiló toda la información y escribió las Mishnayot en síntesis, para que la gente nada más estudiara y viera y leyera esas Mishnayot, y con eso se recordaba todo lo demás. Sin embargo, desafortunadamente, las generaciones siguieron bajando. Y un par de siglos después de él, la gente ya leía las Mishnayot y ya no se acordaba tan bien, y ya no les entendía tan bien, y también habían dudas y preguntas sobre a qué se refirió, porque era en un resumen muy corto, una síntesis muy concentrada. Por lo tanto, llegaron 2 rabinos que se llamaban Rabena y Rabashe y escribieron el Talmud, la Gemara, que se dedica a explicar a la Mishnah en una forma más amplia y a entender y a ver qué fue lo que la Mishnah se refirió, a qué se refirió Rabbi Donasi, y la Mishnah que se dedica a explicarnos toda la Torah escrita. Las generaciones fueron bajando y la gente después leía la Gemara y la gente no entendía también la Gemara y tenía preguntas y tenía dudas y no sabía a qué se refería. Lo mismo, es cada 300, 400, 500 años la generación fue bajando y llegaron los famosos Geonim, Rab Seadia Gaón, Rab Hai Gaón. Un poquito después de ellos llegaron los famosos Rishonim, que son el famoso Maimónides, el Rambam Rashi, que es básicamente el pilar que nosotros tenemos en toda la Torah, y ellos se dedican a explicarnos de una forma más amplia y un poquito más suave todo lo que se refirió a la Gemara, que es el Talmud, y la Gemara nos explica todo lo que se refirió a la Mishnah, y la Mishnah nos explica y nos da la llave a todo lo que es la Torah escrita. Los Rishonim vivieron hace aproximadamente 900, 1000 años, 1200 años atrás, los Geonim. Después de los Rishonim, la gente volvió a bajar en capacidad intelectual, en capacidad de retención, y la gente ya leía también estos libros y no entendía al 100%. Llegaron los Aharonim hace unos 500 años atrás, el famoso Rabbi Yosef Karo, que es el autor de
del Código de Leyes del Shulchan Aruch, el Gaón de Vilna, el Hafetz Haim, y ellos nos explican a los Rishonim nos explican a la Gemara nos explica a la Mishnah nos explica lo que es la Torah escrita y nos definen todo con más claridad. Nosotros en esta época ya estamos batallando para entender a los Aharonim. Nosotros tal vez nos llamaremos los Aharé Aharonim, los últimos de los últimos que tratamos de entender a todos los de arriba, y así se conforma la pirámide de la Torah. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hablemos en esta clase, en esta plática de la Torah, no es nada más la Torah escrita, sino es toda la Torah completa, la Torah escrita que es el Tanaj, Torah, Nevim, Ketuvim, y la Mishnah, la Gemara, los Rishonim, los Aharonim, todos completos, eso se llama la Torah. Y todo eso, esa información, la recibe Moshe Rabbenu en el Monte Sinai y nos la transmitió a nosotros, para que entendamos la definición exacta de la Torah. Vamos a comenzar. Esa fue la introducción a la plática. Vamos a comenzar. Entonces la regla es de que si la Torah es el plano del universo, todo lo que hay en este universo tiene que estar en la Torah. Todos los grandes descubrimientos tienen que estar en la Torah. Si no está en la Torah, no están afuera. Si me encuentran algo que esté afuera en el mundo y no está en la Torah, descartamos esto. Pero les voy a comprobar ahorita cómo literalmente está escrito todo. No les voy a traer muchos ejemplos, voy a traer algunos ejemplos. Vamos a ir, como les digo, de menos a más y vamos a entender bien. Yo nada más les quiero platicar los temas, todos los temas en los que la Torah habla. Uno piensa que nada más la Torah habla de leyes judías, la Torah habla de medicina, la Torah habla de arquitectura, la Torah habla de física, habla de química, habla de economía, habla de educación, habla de literatura, habla de todos los temas sabios y por lo mismo que es los planos del universo, habla de todos y cada uno de los temas. Hubo una vez una historia bastante famosa de una persona que tenía que hacerse una operación difícil, una operación al corazón abierto, si no me equivoco, y no sé si había un tumor ahí al lado, era una operación complicada. Entonces, una persona alejada, no una judía, pero alejada del judaísmo, y le dijeron, ¿por qué no vas a pedir una bendición antes de la operación? La operación es complicada, es difícil, no sabemos si vas a salir vivo o no. Entonces pide una bendición. Rabino dijo, yo en verdad no creo en eso, pero pues, si me lo piden, su esposa le dijo que vaya, que checara, que pide una bendición, una verajá. Fue y pidió una verajá. No me acuerdo bien si era una operación del corazón o de la cabeza, pero era algo bastante delicado. Y fue con el famoso Hazon Ish. Hazon Ish fue un rabino muy importante, muy grande en Israel, es de los Aharonim, y fue a pedirle una bendición. Entonces, cuando entra a la oficina del rabino le pregunta, ¿qué se te ofrece? No, pues tengo una operación así y asá, y es bastante complicada, y hay un riesgo muy grande, quiero una bendición. Entonces le empieza a hacer preguntas el jajam, el rabino, a la persona sobre su operación. La persona se quedó un poquito sorprendida porque dijo, yo venía para una bendición, no para que me estuviera cuestionando del estatus en el que me encuentro en mi salud. Y le pregunta y le dice y le comenta, ¿y dónde te vas a operar? ¿Y quién te va a operar? Etcétera, etcétera, etcétera. No le da la bendición, le dice, tráeme una hoja y una pluma. Le trae una hoja y una pluma y empieza a escribir y a hacer unos garabatos ahí el Hazon Ish, el rabino, y hace, se toma unos minutos. Y la persona que está sentada enfrente de él esperando la bendición está diciendo, pues quién sabe qué está escribiendo, algunos nombres divinos, celestiales, angelicales, para protección, etcétera, etcétera, no sabe. Termina de escribir esto el Hazon Ish, dobla la hoja, la mete en un sobre y dice, entrégale esto al cirujano que te va a operar. La persona dijo, no entendí nada, pero pues lo que me diga lo voy a hacer. Va con el cirujano, le entrega este sobre. Para que entiendan, el Hazon Ish era una persona que estudiaba todo el día Torah, era el pilar, la máxima autoridad rabínica en el mundo judío en ese entonces. Él nunca fue a una universidad a estudiar medicina, ni química, ni física, ¿no? Entonces le entrega la persona, el paciente, al doctor este sobre. El doctor lo abre, empieza a ver, lee y ve y analiza,
y le pregunta al paciente, ¿qué cirujano, qué doctor, qué erudito en la materia te escribió y te dio esta carta? El paciente no está entendiendo nada de lo que está pasando y le dice, no me lo dio ningún doctor ni cirujano, me lo dio el rabino, o sea, él no fue a ninguna universidad a estudiar esto. Le dice el paciente al doctor, ya muy con mucha curiosidad, ¿qué es lo que dice esta famosa carta? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que dice? El doctor le muestra que es prácticamente un croquis, un esquema para la operación, ver por dónde tiene que cortar, por dónde tiene que entrar, qué tiene que hacer, qué tiene que extraer, cómo tiene que cómo tiene que... Todo, cómo tiene que cerrar, todo se lo puso ahí una persona, un rabino, que nunca en su vida fue a una escuela de medicina. ¿Cómo sabía todo eso? Por la Torah. La Torah tiene los planos de todo y también medicina o también lo que sea, economía. Hay miles de pruebas que el tiempo se va a terminar y no vamos a alcanzar a acabar todo, pero esa hojita al final de cuentas la enmarcaron y la pusieron como un cuadro en una universidad muy reconocida en Estados Unidos y ahí quedó como testimonio. Pero la idea es de que todo lo que queramos nosotros como pueblo judío saber, conocer, yo no digo que no vayan a las escuelas o no se eduquen, por supuesto que sí, pero antes que nada, ver nuestro legado, ver lo que nosotros tenemos, ver lo que fue entregado hacia nosotros y ver qué dice ahí adentro. Después de eso, claro que sí, ve lo que tú quieras, pero hay gente que es al revés. Llega CNN o llegan las noticias o la televisión, el internet, y le dicen y la gran noticia, la gran novedad, el gran descubrimiento, y la gente se queda pasmada, pero no sabe que eso estuvo documentado y certificado miles de años atrás, como lo vamos a ver ahorita en nuestra Torah. Entonces, por lo menos ver el tesoro que nosotros tenemos, la gran bendición, la información tan privilegiada con la que contamos nosotros, y después empezar a ver el exterior. Vamos a empezar con algunos pequeños ejemplos. Voy a comenzar. Nosotros en la Torah tenemos una dieta muy interesante en lo que son animales terrestres. Nosotros no podemos comer cualquier animal terrestre que queramos. Los animales terrestres que la Torah nos indica para que sean kosher, puedan ser comestibles para nosotros, tienen que tener dos condiciones. Una de ellas es que sea un animal rumiante. El rumiante es un animal que tiene varios estómagos y como que saca su comida y la vuelve a meter. Y otra condición es que tiene que tener pezuñas partidas. ¿Qué? Tiene que tener pezuñas partidas. Y la Torah lo dice en el libro de Baikra, en la Perashá de Shemini, el capítulo Yud Aleph, el capítulo 11, el Pasuk Gimel, dice la Torah, Kol mafreset parsa veshosat shesa perasot maalat geraba behemá otatogel. Todo animal que tenga pezuñas partidas y que sea rumiante van a comer. Y la Torah nos dice algo increíble. Dice la Torah así, todos los animales en el planeta Tierra, todos, o son del grupo que tienen las dos características y son kosher, podemos comer, o tienen cero de las dos, o sea, ni son rumiantes ni son con pezuña partida y por lo tanto no son kosher, todos, y solamente en medio que tengan una de las dos, hay 4 animales que tienen una de las dos y no son kosher por no tener las dos. ¿Cuáles son estos 4 animales? Dice la Torah en el pasuk siguiente, Ajetzelo tojelú mi malea gerau mafrisea parsa, etagamal, el camello, Kimale gerau parsa en mafris, que sí es rumiante pero no tiene pezuña partida. Dice el pasuk siguiente, betashafán, la liebre, que lo mismo, si es rumiante pero no tiene pezuña partida. El pasuk siguiente dice betarnevet, y el conejo, que es lo mismo, si es rumiante y no tiene pezuña partida. Y por último el pasuk que sigue dice betajazir, el cerdo, que es al revés, tiene pezuña partida pero no es rumiante. Y la Torah te dice algo que aparentemente puede ser muy vulnerable a algunos críticos de la Torah, que todos los animales del planeta Tierra, todos, en las selvas, bosques, en los lugares más recónditos de la Tierra,
O son del grupo que tienen las dos condiciones y son kosher. O son del grupo que tienen 0 condiciones y no son kosher, menos 4 que tienen uno de los dos. Es algo muy vulnerable, porque si tú me encuentras un quinto animal, así de chiquitito, que tenga una de las dos condiciones, rumiante o pezuña partida, yo agarro la Torah, la pongo a un lado y hago lo que ustedes me digan. Pero no lo vamos a encontrar. Tal vez sabrán algunos críticos de la Torah que estén por ahí buscando ese quinto animal. Le decimos, no pierdas tu tiempo. Sabemos que no está. ¿Por qué sabemos que no está? ¿Cómo sabemos que no está? No porque hemos ido a las selvas, bosques, a desiertos zoológicos del mundo. No, simplemente porque tenemos los planos del universo aquí con nosotros. Es como que les dije al principio, si voy a comprar un departamento, un edificio en China, no necesito ir para allá a verlo. Yo sé lo que tiene, aunque yo no esté allá. ¿Cómo sé lo que tiene o lo que no tiene? Los planos. Y aquí dice que tiene 5 recámaras y 4 baños, eso es lo que va a tener, es lo que vamos a encontrar, ni más ni menos. La Torah dice, solamente hay 4 animales en todo el mundo que tienen una de las dos características. Todos los demás o 0 o 2. Y hasta ahorita no han encontrado el quinto, y no lo van a encontrar porque no existe. Prueba número 1, explícitamente en el Humash, como ningún zoólogo se atrevería, yo creo, a decir una oración, una frase de este calibre, porque es algo súper vulnerable. Cualquiera puede venir y encontrarlo y quebrarte todo esto, pero nosotros no tenemos problema porque la Torah fue escrita, eso es otro tema para otra clase, por Hashem, no fue escrita por ningún humano, por lo tanto tenemos con nosotros esos planos del universo, sabemos que hay y que no hay. Vamos a seguir con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 está también en la Perashá de Shemini, sigue hablando de nuestra dieta, pero ahora en lugar de hablar de los animales terrestres, va a hablar la Torah de los animales acuáticos, los animales que están en los océanos, en los mares, en los lagos, etcétera, etcétera. Dice el pasuk en la Perashá de Shemini, la misma Perashá, en el capítulo Yud Aleph, en el pasuk Tet, pasuk 9, terminando los animales terrestres, empiezan los animales acuáticos. Esto es lo que comerán de lo que está en el agua. Kol asher lo, todo pez que tenga 2 condiciones. Senapir de casqueset, que tenga aletas y que tenga escamas. Si no tiene aletas o escamas, no se puede comer. Y aquí es donde la Gemara, el Masejet Julin, el Tratado de Julin, ya no nada más estamos hablando de la Torah escrita, sino acuérdense, ahora vamos a la Torah oral. La Gemara es la llave que nos explica a qué se refirió la Torah cuando dice que podemos comer nada más los peces que tengan aletas y escamas. En Masejet Julin hay una Gemara muy interesante. En la página 132 del Tratado de Julin, dice la Gemara, en el segundo renglón de arriba hacia abajo, Tnan Atam. Estudiamos en una Mishnah, la Gemara está citando una Mishnah, una regla universal que la escribieron los Hajamim, pero hay que entender que aunque la Gemara fue escrita por los Hajamim, fue con una inspiración divina, porque lo que van a decir aquí, lo que van a ustedes a escuchar, no puede decir un humano, que es algo que nadie puede conocer, pero nosotros lo sabemos porque son los planos del universo. Dice la Gemara, estudiamos en la Mishnah, regla universal, Kol sheyesh lo kaskeset yesh lo senapir. Todo pez que tiene escamas, tiene aletas. Dice la Gemara, veyesh yesh lo senapir, ven lo kaskeset. Puede tener aletas y no escamas. Pero si tiene escamas, forzosamente tiene aletas. Dice la Gemara, concluye, yesh lo kaskeset, yesh lo senapir, daktahol. Si tiene escamas y por ende tiene aletas, es un pez puro, lo podemos comer. Yesh lo senapir, ven lo kaskeset, si tiene aletas y no tiene escamas, daktam, es un pez impuro, no lo podemos comer. Ahora, hay que entender esto, lo que la Gemara aquí dijo, en 4 renglones. Regla, todo pez que tiene escamas, tiene aletas. Por lo tanto, lo que la Torah dijo que tiene que tener las dos, ya no tienes que buscar las dos, escamas y aletas. Aunque le busques que tenga escamas, ya que sepas que forzosamente tiene aletas. Yo pregunto, que los rabinos del Talmud bajaron a las profundidades y a los abismos de los océanos y vieron cada una de las trillones de especies de peces que hay en el mundo para poder afirmar y decir semejante conclusión.
Es algo que nadie lo puede decir. Si me encuentras un pececito así de chiquitito, que tenga escamas y no tenga aletas, tiramos todo a la basura. ¿Qué les contesto? Lo mismo que antes. No se pusieron el snorkel y bajaron a los océanos y bajaron a las profundidades. Simplemente tenían los planos del universo. Saben que en todo el universo no hay algo así. Y no hay un pez que tenga escamas y que no tenga aletas. Y los invito al que guste a buscar un pececito así. De los trillones de especies que hay en todas las profundidades, todos los océanos, lagos, mares, etc. Y no lo van a encontrar. Aquí están los planos del universo y esto es lo que nos dice que hay y que no hay. Y es algo que está escrito por el creador del universo, que sabe exactamente qué es lo que puso y lo que no puso en su creación. Ya vimos un poquito de Humash, ya vimos un poquito de Gemara. Voy a ir a un tercer ejemplo. Ustedes todos saben, en la fiesta de Purim leemos la famosa Megilat Esther. Megilat Esther cuenta toda la historia, y no nada más es historia, tiene muchas cosas importantes, muchos secretos dentro de ella. La Megilat Esther fue compuesta, editada por primera vez por Mordejai y Esther. Mordejai y Esther, cuando escribieron la Megilat Esther en el capítulo número 9, cuando ustedes saben la historia que cuelgan a los 10 hijos de Amán a Rasha, escriben de una forma muy particular en todas las Megilot los nombres de los 10 hijos de Amán. Y una vez viendo los nombres, me puse a pensar, y empezamos a ver, no yo, sino Jamim antes que yo, que las letras en los nombres de los 10 hijos de Amán no todas están iguales. No todas están del mismo tamaño. Hay una discrepancia en las letras. Por ejemplo, el 10º hijo de Amán que fue colgado, que es Vaizata, tiene una Vav, la primera Vav, Vaizata, más grande que todas las demás letras, y una Zain más pequeña que todas las letras. El primer hijo de Amán, Parshandata, la Taf de al final, es también más pequeña que todas las demás. Uno de los hijos de medio, Parmashta, su Shin es más pequeña. Vemos estos 3 nombres de estos hijos de Amán. Hay 4 letras que no están iguales al tamaño de todas las letras de la Megilat Esther. Una Vav grandota de Vaizata, una Taf más chiquita, una Shin más chiquita y una Zain más chiquita. En Parmashta está la Taf más chiquita, en Parshandata está la Taf más chiquita, en Parmashta está la Shin chiquita y en Vaizata está la Zain chiquita. Los rabinos siempre se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué está escrita así la Gemara? Empezaron a ver que todas las ediciones ¿por qué está escrita así la Megilat Esther? Todas las ediciones de la Megilat Esther fueron escritas así. Y se dieron cuenta que desde la primera edición de la Megilat Esther que hicieron Mordejai y Esther mismos, así la escribieron. Y nadie sabía por qué. Una Vav más grandota, una Taf, Shin, Zain más chiquitas. Hasta que hace algunos años atrás descubrieron qué mensaje importante y qué es lo que nos quería decir, transmitir Mordejai y Esther. ¿Dónde lo descubrimos? Ustedes todos saben que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un juicio de Nuremberg. Ese juicio de Nuremberg se ejecutaron y se colgaron a 10 oficiales de alto rango de la SS. Esther Amalcá le pidió a Hashem una tefila, le dijo, así como en mis tiempos colgaste a 10 hijos de Amán, por favor, vuelve a colgar a 10 hijos de Amán en un futuro. ¿En qué futuro? En el futuro de la Vav grandota, Vav es número 6, en el 6º milenio, Tav Shin Zain, en el año 1946. El 16 de octubre del 46 fueron colgados estos 10 oficiales de la Gestapo
El último de todos, cada uno que subía al podio antes de ser colgado, decía unas palabras en referencia a Alemania, en referencia a Hitler. El último era un hombre llamado Julius Streicher, un oficial de la Gestapo. Y él, en lugar de decir alguna alabanza, una referencia a Alemania o a los nazis, ¿saben qué dijo él? Se levantó y dijo, Purim Fest 1946. Feliz Purim 1946. Todos voltearon a ver diciendo, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Él que sabe de Purim, ¿qué sabe de judaísmo? Y voltearon a ver esta Megilat Esther, donde dice que en el sexto milenio, en Tafshin Zain, que es exactamente el comienzo de 1946, comienzo de Tafshin Zain, va a haber otra vez 10 hijos colgados de Amán. Ustedes lo pueden ver en internet, recortes, revistas, toda la información está al alcance de todos. Pero es lo que nos quisieron transmitir en ese mensaje Mordejai y Esther. Sin embargo, hay algo que no me cuadra. En el juicio de Nuremberg no eran 10 oficiales de la Gestapo nada más, eran 11. Sin embargo, uno de ellos, una noche antes, se suicidó en su celda. Se llamaba Hermann Göring, era la mano derecha de Hitler, este hombre, y se suicidó una noche antes. Tenemos 10 colgados y un suicida. Ustedes saben, la Gemara platica y la Gemara nos cuenta que Amán HaRashá, en los tiempos de Mordejai y Esther, aparte de tener a sus 10 hijos, también tenía una hija. Esta hija preparó un plan para cuando su papá Amán salga victorioso y esté montado encima del caballo real con las ropas reales, y Mordejai, el pobrecito, en los ojos de ella, lo iba a estar llevando por la ciudad. Ella preparó y juntó toda la basura, lo más asqueroso, de toda la ciudad, de todo su edificio, se puso en la azotea de su casa y dijo, cuando pase por aquí mi papá todo bien puesto encima del caballo, coronado y vestido con las ropas del rey, le voy a echar toda esta basura encima de Mordejai y a Yehudí para humillarlo y avergonzarlo más. Sin embargo, ella no supo que al final de la historia se cambiaron los papeles. Y Mordejai era el que iba montado en el caballo con la corona y las vestimentas reales, y Amán era el que lo iba llevando. Ella no se enteró de esto, y cuando pasaron por el lado de su casa, hizo su plan, agarró toda la basura y la echó encima del que iba llevando el caballo. Era su papá, ella no sabía. Cuando le cae toda esta basura a Amán, cuenta la Gemara que Amán voltea hacia arriba a ver quién le echó todo esto, esta cosa tan asquerosa. Y vio a su hija. Y su hija vio que era su papá y no era Mordejai, y por la vergüenza, por la pena, por la humillación que ella sintió, se tiró de la azotea y se suicidó. Vemos cómo Mordejai y Esther, 10 colgados y un suicida, juicio de Nuremberg que pidió a Esther que sea en Vav Tav Shin Zain, 10 colgados y un suicida. Sin embargo, aún así, falta un poquito, ya que aquí el suicida era una mujer, la hija de Amán, y aquí el suicida era un hombre. Sin embargo, encontré algo muy interesante en internet, que este señor Hermann Göring era algo especialito, y este señor, dice aquí en inglés, dice, his behavior became quite bizarre, tenía un comportamiento muy extraño, he dressed in different uniforms, se vestía con diferentes uniformes, a veces 4 o 5 veces se cambiaba de ropas en un día, se ponía make-up, se ponía maquillaje, jewelry, se ponía joyas, o sea, era un poquito diferente en su orientación sexual este hombre. Entonces cuadra perfectamente bien los 10 colgados y una suicida, y aquí 10 colgados y alguien así que se suicida. Vemos como en 4 letras, Vav, Tav, Shin, Zain, Mordejai y Esther, 2500 años antes, nos proyectaron en la historia que iba a haber otra vez 10 colgados y suicida. Vemos cómo nosotros tenemos acceso a esta información que está a la vista de todos. Todos conocemos la Torah, Perashat Shemini en Vaikra, la que leímos apenas ahorita de nuestra dieta. Todos podemos tener acceso a la Gemara de Masejet Julín, podemos tener acceso a la Megilat. Si tenemos acceso, si nos comprometemos y queremos ver nuestro patrimonio, lo que es nuestro, y ver y tener acceso a estas cosas tan increíbles,
que tenemos, que Dios nos entregó, los planos del universo, vamos a poder tener una información increíble, una información ilimitada, y no nomás esperar que el mundo exterior nos vengan y nos digan las novedades día con día. Por hoy, en esta sesión, vamos a dejarlo con estos 3 ejemplos. Esperemos muy pronto seguir con la próxima plática, donde podemos avanzar más y más sobre este tema. Muchas gracias a todos y a todas las televidentes y cibernautas.